Mi padre no solo fundó nuestra empresa, fue fundamental además para crear una profesión en España. Cuando yo llegué a este sector, unos años antes, bastantes años antes, yo era un joven estudiante de ingeniería con conocimientos de electrónica, entonces aterricé en este sector de los audífonos. De no haber sido por su figura, ahora mismo el sector audioprotésico en España sería diferente. Y además él siempre aplicó una visión respecto de nuestra actividad que iba mucho más allá de administrar dispositivos. Siempre tuvo claro que restaurar la audición de las personas tenía muchísimo que ver, y esa era la responsabilidad fundamental, con el bienestar de esas personas. Mención especial hay que hacer también a mi madre, en toda regla cofundadora de nuestra empresa. ¿Qué es lo que ponía mi madre? Pues ponía el inconformismo, la sana ambición, el perfeccionismo, la obsesión por el detalle y una tremenda capacidad de establecer relaciones personales de calidad. Y esto no solo se traslada, no solo se trasluce, digamos, en la capacidad que tuvieron ellos en su carrera profesional de establecer vínculos personales muy valiosos, tanto en lo referente a la amistad como en lo corporativo, sino que también se transmite en esa cultura que tenemos en la empresa de hacer sentir bien a las personas. Desde muy pronto mi padre se dio cuenta de que para construir ese proyecto debía acompañarse de personas, instituciones, pues, que estuvieran alineados con esos valores y con esa idea, ¿no? Y de ahí surgió una colaboración estratégica y clave, que además fue un catalizador importantísimo y un gran impulsor, y fue la relación con Videx y con Eric Westermann, fundador de Videx, que conoce a mi padre en el año 74. Nosotros estamos cumpliendo 60 años, Videx está cumpliendo 70. No se entiende Aural sin Videx, y yo creo que Videx en España no se entiende tampoco sin Aural. Hay además una relación familiar de cariño, amistad, respeto y admiración, yo creo que es mutua, y eso ha sido así durante estos 60 años y considero pues, que va a seguir siendo en muchos más venideros. Ambas empresas, tanto Videx, ahora WSA, como nosotros en Aural, hemos evolucionado. Estamos, creo que mutuamente, muy confortados y muy satisfechos de las evoluciones que cada una de las entidades ha tenido en estos muchísimos años, muchas décadas. Evolución exitosa en ambos casos, y como buenas empresas familiares y grandes familias amigas que somos, creo que nos podemos congratular de que tanto los unos de los otros como los otros de los unos, estamos muy orgullosos y muy satisfechos de los éxitos que cada una de las partes ha conseguido. Quizás el legado más importante de mi padre para el sector fue la creación de la primera escuela de audioprótesis. No solo la creación de la escuela, sino también la regulación que supuso el tener los primeros estudios regulados de audioprótesis, oficializados, digamos, por el Ministerio de Educación en España. Eso fue en el año 83. Pero eso no hubiera sido posible si mi padre no hubiera sido ya anteriormente experto en la educación, concretamente en la educación profesional. Y entonces él, como experto en electrónica que era, y como buena relación que tenía con la escuela del Clot, pues pidió si hacían falta profesores, se ofreció como profesor. Y empezó alfabetizando a adultos en aquella escuela, y luego como experto en electrónica culminó pues instituyendo o fundando la rama de electrónica de aquel Instituto de Formación Profesional, ¿no? Esa connotación de experto en la educación después le valió, como presidente de ANA, ya llevaba unos años ejerciendo como presidente de ANA, ser la persona que dio el impulso definitivo a que existiera en España el primer grado formativo o los primeros estudios reglados en audioprótesis, que no solo fueron los primeros, sino que son los que siguen existiendo hoy en día, pues después de tantos años, ¿no? La música, claro, la música tiene mucho que ver con nuestra profesión, ¿no? El sentido de la audición, pero es que además
En mi familia la música siempre fue una gran protagonista. Escuchábamos muchísima música en casa a través de un tocadiscos, hablamos del años 70, 80, un tocadiscos que mi padre artesanalmente construyó como experto y profesional de la electrónica, ¿no? Y que un día lo trajo a casa y aquello fue pues, un momento muy especial. Siempre estaba sonando aquel tocadiscos, pero además todo esto proviene de la condición de músico de mi padre como armonicista, instrumentista de la armónica, pues con sus otros dos amigos formaron un trío, el trío Montseny, y que precisamente dentro de aquel círculo social adscrito a la escuela del Clot, pues se instituyeron en grupo de música y tuvieron mucho éxito, tanto es así pues, que ganaban concursos a nivel de España, fueron campeones españoles, campeones de España y fueron también campeones de Europa y participaron en un campeonato mundial del que quedaron en cuarta posición. Mi hermana también estudió piano y es una buena instrumentista del piano. A mí me llegó un poquito más tarde la inspiración y fue ya pasados los 20 años, a los 25 años o algo así, que sentí la llamada de la música. En aquel momento me hubiera gustado aprender a tocar la guitarra, pero lo que había en casa eran armónicas. Y entonces ahí que cogí una tarde, yo creo que estaba enfermo, creo recordar que fue una gripe que cogí y había por allí una armónica de las de mi padre y dije, bueno, pues voy a aprovechar para ver si me saco una canción, ¿no? Y entonces me saqué una canción y a partir de ahí pues empezó también una afición. Me he ido yo también formando de forma autodidacta y hoy en día pues toco la armónica con más o menos acierto, pero con muchas ganas y con mucha afición. Y esta afición por la música, pues de forma natural, nos llevó hace poquitos años, hace ahora 2 o 3 años, entre algunos compañeros de la empresa, también aficionados igual que yo, cada uno a su instrumento, a llevar a cabo la iniciativa que surgió de forma muy natural, como muy espontánea, ¿no? De reunirnos de vez en cuando y tocar alguna pieza juntos. ¿Y por qué tiene una connotación especial esto? Más allá de la puramente lúdica y de sensibilidad musical, etcétera, pues porque en el fondo no dejamos de ser una empresa dedicada a la audición. Queremos ser una empresa de audición de calidad. Entonces, yo creo que la componente de la vocación musical referente a buscar la excelencia tecnológica, la mejor calidad de sonido, etcétera, conjunta bastante bien. Cuando uno escucha un audífono y piensa si suena bien, mal o regular, yo creo que la sensibilidad musical ayuda muchísimo a diferenciar calidades de sonido. Mi padre siempre decía que el audioprotesista, en parte, debe ser un gran psicólogo para acompañar a la persona con pérdida auditiva, ¿no? Y justo pues aquí entronca con unos años en los que la aportación de mi hermana Esther, pues fue clave en la evolución de nuestra compañía. Fue durante unos 18 años, que se dice rápido. Precisamente mi hermana se desarrolló como psicóloga, se maduró como psicóloga clínica y en un momento dado mi padre le pidió colaboración para incorporar el aspecto de la psicología de la persona con pérdida auditiva dentro de nuestro quehacer, dentro de nuestros estudios, dentro de nuestros desvelos como compañía. Y no solo le propuso pues una colaboración, sino que en base a ello se instituyó la fundación. Y la fundación era como un think tank, que se dice ahora, de Aural, donde la multidisciplinaridad y la interdisciplinaridad era clave, y en la fundación se incorporaron diferentes profesionales de esos ámbitos que he relacionado antes: médico, otorrino, laringólogo, logopeda, educadores,
y mi hermana como psicóloga y como directora de la fundación. En aquellos años, desde la fundación, obviamente, pues se difundía conocimiento, pero también se atendía. Entonces nosotros no éramos retailers. Nuestra estructura de distribución estaba basada en el business to business, en nuestros partners, que todavía hoy existen y son parte muy importante de nuestra compañía. Entonces solo teníamos partners, no teníamos una estructura consolidada como ahora de centros propios. Entonces la fundación se ofrecía a toda nuestra red de distribuidores, de partners, para tratar casos complejos, casos que requerían de una segunda opinión. Y con eso, pues ese equipo de especialistas interdisciplinares pues constituían la base de lo que entendíamos nosotros que era la máxima excelencia posible y esperable en el mundo de la audiología. Siempre he pensado que cuando dimos el salto al retail, que fue un salto mortal, con mucha implicación de inversión, de riesgo, etcétera, etcétera, la Fundación actuó como el embrión de lo que posteriormente sería la experiencia oral. Nuestra experiencia oral va mucho más allá de un concepto maquillado, de la excelencia desde un punto de vista de marketing. Realmente se asienta sobre un ADN muy real, muy tangible, una forma de ser, de estar como profesional que creo que se transmite desde la organización hacia cualquier persona que entre como profesional a formar parte de nuestra organización, y hoy en día esa experiencia oral de la mano de ese ADN generatriz de la Fundación es la esencia de nuestro B2C. Bueno, y todo empezó aquí, en Barcelona, en nuestra ciudad natal, especialmente junto al mar. El mar también tiene una connotación de referencia para Ural importantísima, pero también para la familia. Mi padre fue otra de sus actividades, como veis, fue un hombre muy polifacético. Él era nadador, era un gran nadador, deportista de élite en el Club de Natación Barcelona. Y a todos nos enseñó a nadar, y a nivel familiar el mar siempre ha sido una connotación de referencia para toda la familia. Hemos veraneado siempre junto al mar y siempre hemos disfrutado muchísimo del mar y de la natación, somos todos buenos nadadores. Pero además también representa una connotación de referencia para la marca, para Ural, muy importante. Primero por el color corporativo, que es ese azul marino, pero también por la connotación que tiene el mar respecto a lo que para nosotros es importantísimo y fundamental, que es el bienestar de las personas. Cada vez más se asocia el bienestar a ese concepto azul, ¿no? de bienestar, de relajación, de armonía. Y hay que tener en cuenta que nosotros, como actividad, estamos muy relacionados con ayudar a personas que muchas veces pues ya son de la tercera edad, de edades avanzadas, y el bienestar entronca muchísimo en lo que es la calidad de vida y la longevidad. Fijaros que hoy en día aquellos lugares de la Tierra donde se consiguen o donde se registran mayores niveles de longevidad se les llama zonas azules. Nosotros tenemos un compromiso con el bienestar de las personas y estamos convencidos de que ese bienestar impacta en la longevidad. Muchas veces, y siempre lo hemos dicho, cuando conseguimos a una persona rescatarle de ese aislamiento que provoca la pérdida de audición, pensamos, más allá de corregir la pérdida auditiva de esta persona, nos gusta pensar que le hemos añadido años de vida. Si me quitasen la música y el mar, de los que hemos estado hablando, pues sería como quitarme una parte muy importante de mi propia identidad. En consecuencia, hoy día no puede comprenderse ni aceptarse la simple venta de prótesis auditivas en lugares que, técnica, profesional y humanamente, no están específicamente preparados para tales menesteres.